voy a pagar los $100. Esa es una deuda ilegal, ilegítima, por la razón que a mí me parezca, y no le voy a pagar sus $100, economista Pachano. Finalmente, después de un tiempo, después de haberlo tenido a usted sufriendo, le digo, bueno, le voy a pagar el 30%. Y usted finalmente dice, bueno, entre que no me pague nadie, me pague el 30%, dice, bueno, págueme el 30%, yo le pago el 30%, me ahorro yo el 70%, me voy donde mi familia, yo soy un vivo, solamente le pagué el 30% de lo que le debía el economista Pachano, pero obviamente el economista Pachano no me vuelve a prestar a mí ni un centavo y le dice a todo el mundo que soy un pésimo pagador. Esa es la figura aplicable al Ecuador. Claro, ahí podríamos hacer dos comparaciones. La una de Jorge Ortiz, que dice, no puedo pagar, me quedé sin trabajo, no tengo ingresos y consecuentemente estoy incapacitado de pagar. Lleguemos a un acuerdo, redúzcame la deuda, debe más plazo para poder hacerlo y voy a tratar de honrar hasta donde puedo. A lo mejor solo puede pagar el 30% Jorge Ortiz, pero demuestra buena fe, presenta razones y argumentaciones de fondo para poder actuar de esta manera, y la institución acreedora acepta el pedido de Jorge Ortiz. Pasa un año, pasan 2 años, Jorge Ortiz se rehabilita, vuelve a tener trabajo y accede otra vez al mercado internacional o al mercado crediticio. La segunda es Jorge Ortiz actuando de mala fe. Dice, no quiero pagarlo. Yo tengo plata para hacerlo, pero no me da la gana de hacerlo. ¿Sí? El interés que me estuvo cobrando es muy alto, ese es un interés que no debía haberlo hecho, a pesar de que firmé el contrato y tengo yo una obligación, la desconozco. Es que quiere, toma el 30% y si no, sígame un juicio. A la final esa institución acreedora dice, no, yo me quiero librar del problema de Jorge Ortiz. Jorge Ortiz es un deudor pequeñito dentro de tantos deudores que yo tengo, salgamos del problema de Jorge Ortiz, pero nunca más Jorge Ortiz accederá al mercado. Economista, gracias una vez más. Entre estas dos visiones, el gobierno que dice éxito total, aplausos, vivas, aclamaciones, y Abelardo Pachano y otros economistas prestigiosos como él que dicen, cuidado, esto puede ser un tiro por la culata. ¿Cuál es la interpretación suya? A ver, yo quisiera poner todo esto en perspectiva histórica. Perfecto. Y aquí tengo datos que quiero usar para un futuro programa de la economía y usted. El Ecuador ha renegociado la deuda con los acreedores privados externos 3 veces en estos 30 años de democracia. La primera en el año 94, en el perverso gobierno neoliberal, bla bla, de la larga noche, todo eso, de Sixto Durán Ballén. 94. La segunda vez en el año 2000, en el gobierno otra vez neoliberal, larga noche, etcétera, de Gustavo Noboa. Y la tercera vez con el gobierno actual. Que ya no es ni perverso ni neoliberal. No, nada de eso. Ahora, la renegociación del año 94 al Ecuador le ahorró 1.887 millones de dólares en el 94 y cambiamos deuda con los bancos. A esos bancos a los que les debíamos plata les dimos bonos a cambio de esa deuda. Esa fue la renegociación del 94. Pero con todo eso hubo un ahorro de 1.887 millones. Correcto. Perfecto. La del 2000. En el año 2000 cambiamos bonos, los mismos bonos que les habíamos dado a los bancos en el 94, volvimos a cambiar en el 2000 por otros bonos. A más largo plazo. Correcto, a más largo plazo. Cambiamos los famosos bonos Brady por bonos global. Y en esa renegociación el país se ahorró 2.511 millones de dólares. 2.511 en el 2000. Correcto. Ok. Y ahí cambiamos, insisto, bonos por bonos. Lo interesante es que en ambas veces el país entregó bonos, no plata. ¿Y por qué el país pudo entregar bonos? Porque al país le creían los acreedores. Los acreedores decían, el Ecuador está en una mala situación, no me puede pagar todo lo que me debe, yo le acepto que me dé bonos porque confío que va a hacer un esfuerzo por pagar esos bonos. ¿Y por qué le creían? No, porque vieron que había un esfuerzo sincero de decir, señores, esta es mi mala situación. En el año 2000 habíamos pasado por el caos de la crisis financiera, etcétera, etcétera. Decíamos, esta es mi mala situación, señores, es obvia para todos, no tenemos plata. El precio del petróleo, fíjense que el precio del petróleo en el gobierno de Yamil Maguad, en promedio estuvo en $13. El promedio del precio del barril de petróleo en el gobierno de Maguad fue $13. Y ahí es que entramos en moratorio con un petróleo de $13. Hubo un mes en el gobierno de Maguad donde el petróleo estuvo en 6,8 dólares por barril. $6.80 por barril. Correcto, eso fue en diciembre del 98. Entonces, el Ecuador llegó y les presentó a los acreedores, señores, estamos mal, el país está mal, hemos pasado una monstruosa crisis financiera, un pésimo precio del petróleo. Durante todo el gobierno de Gustavo Noboa, el petróleo tuvo un promedio de 21,9 dólares. Y esas cifras son exactas, son estadísticas. Sí, son datos del Banco Central. Ya. En 21,9 dólares fue el promedio durante el gobierno de Noboa.
Hoy, menos de la tercera parte de lo de ahora. correcto, el gobierno de Correa ha tenido un precio promedio hasta el mes antepasado de 66,9 dólares por barril. Es decir, 3 veces más de lo que tuvo Gustavo Noboa. Entonces, Gustavo Noboa se acercó a los acreedores y les dijo, no puedo pagar, pero sí quisiera hacerlo. Y por lo tanto les propongo, les doy bonos y ustedes me dan bonos. Y los acreedores aceptaron bonos del Ecuador. Pero esta vez el Ecuador se ahorró no los 8.000 que dice la ministra, sino 2.020 millones de dólares. O sea, menos que con la renegociación de Gustavo Noboa. Claro, menos que con la renegociación de Gustavo Noboa. Se ahorró 2.020 millones de dólares. ¿Por qué? Y más o menos lo mismo que en la renegociación del presidente Durán Sí, Ballén. es un poquito más, son unos 100 millones más que la época de Durán Ballén. Ok. Pero, ¿por qué fue esto? Porque teníamos un monto inicial de 3.210 millones de dólares de deuda, y ese monto inicial de la deuda de los Global 15 y los Global 12, dimos 900 millones de dólares en efectivo, y se quedan flotando por ahí todavía 290 millones de dólares. Entonces, si vemos la reducción en la deuda, no son los 8.000 que dice la ministra se olvida que un dólar hoy no es lo mismo que un dólar en el año 2030, es algo muy distinto. No es lo mismo un dólar actual que un dólar de hace 10 años o un dólar del año 2030. Ella sumó todo, se olvidó que hay que hacer un ajuste para lo que se suma del futuro al presente. Pero el punto es, se baja de 3.210 a 1.190 millones. Hay una reducción de 2020, de acuerdo. ¿Ya? Pero Abelardo Pachano lo decía... interesante es que aquí no nos aceptan bonos. Ahora ya nos exigieron plata. Nos dijeron, ¿me dan plata o no hay acuerdo? Porque ya no nos creen. Pues, ¿cómo nos van a creer, pues? ¿Por qué ya no nos van a creer? Porque tenemos un petróleo, como yo le decía, en promedio de 66,9 dólares por barril. Ajá. Tenemos un montón de plata, tenemos una deuda externa tan pequeña como nunca en relación a la economía. Podríamos seguir pagando la deuda, y les decimos, ¿sabe qué? No me da la gana de pagar. O sea, a Durán Ballén y a Noboa les aceptaron eso, porque dijeron, este país sí quiere pagar, pero no puede. Les creyeron. En cambio, Correa tiene plata, pero no quiere pagar. Exactamente. Y claro, el costo es que Correa no pudo entregar bonos en vez de bonos, sino tuvo que entregar efectivo. Y eso, hay una cosa que la gente se está olvidando. A la larga es un ahorro, sí, pero los 900 millones de dólares de efectivos que salieron en los últimos meses para pagar eso, pues al final salió de la cuenta corriente del Estado esos 900 millones de dólares, son bastante más de lo que se hubiera pagado por estos bonos en 3 años. Se hizo un negocio aceptable, pero no más que aceptable, porque destruyó nuestro nombre, destruyó nuestro buen nombre, destruyó nuestra fama de que sí queremos pagar, y nos dejó un saldo de caja negativo por 3 años. Recién en el 4º año hay un ahorro. Ahí sí hay un ahorro. Y el economista Pachano decía que esto, si bien le dejó al país un ahorro, le va a terminar haciendo un tiro por la culata, porque ahora cuando necesitemos más crédito, y el Ecuador es un país deficitario en capital, necesita crédito, los bancos internacionales van a decir, no, porque ustedes, pudiendo pagar, no pagaron. Primero, no es un ahorro en el corto plazo. Insisto, el ahorro empieza en el 4º año. De aquí al 2013, en el 2013 empiezan los ahorros. De aquí al 2012 no hay ahorros por esto, porque se pagó de una sola lo que se hubiera pagado en 3 años de interés. 900 millones de dólares. Aproximadamente. Y segundo, yo discrepo un poquito con Abelardo Pachano. Yo creo que sí nos van a prestar, pero ¿a qué tasas? ¿Muy altas? Claro, pues obviamente. Hasta aquí tema deuda, tema situación de la economía. La economía con todo esto, hubo un pequeño bajón en el precio del petróleo, pequeño me refiero en el lapso, no duró cuanto se temía que durara, sino que enseguida el precio repuntó, rápidamente el precio repuntó y está otra vez por encima de los 70 dólares por barril. La economía, por lo tanto, está sana, vigorosa, pujante. Desgraciadamente no, aunque debería estarlo. Es decir, si es que uno ve, tengo aquí los datos para Nahuatl, Noboa, Gutiérrez, Palacio y Correa, y los precios promedio del petróleo que han enfrentado. Noboa tuvo de 13.3 dólares el promedio, Noboa de 21,9 dólares, Gutiérrez tuvo un precio promedio de 28,5 dólares, Palacio de 47,9 dólares y Correa de 66,9. El gobierno actual es de lejos el que ha tenido el mejor precio del petróleo en la historia. En la historia del país, como promedio, no ha habido ningún gobierno que tenga un precio tan alto del petróleo. Por lo tanto, con un precio del petróleo tan alto, el país debería estar boyante, el país debería estar sin ninguna preocupación frente al futuro, el país debería estar con una escasez de trabajadores, deberíamos estar con un altísimo nivel de empleo, deberíamos estar con una balanza comercial positiva. ¿Y por qué no lo estamos? Porque, en mi opinión, se ha manejado mal la economía del país. Se ha manejado mal la economía del país, ¿en qué sentido? Se ha alejado toda la inversión. La gente no está invirtiendo. El único que invierte es el Estado.